Bienvenidos a Flash Surfing. Aquí comienza el repaso a las noticias con las imágenes más destacadas de la semana alrededor del mundo del surf. El Estoril Surf Festival confirmó, tras una brillante temporada, los títulos de campeones de Europa del longboard en categoría junior para la andaluza Julieta Rodríguez Villamil y el asturiano Martín García Andrade. El realizador australiano Tim Bonison vuelve a Europa abriendo oficialmente la temporada de olas gigantes en Nazaré. Una primera toma de contacto con olas entre los 6 a 12 metros durante 3 días consecutivos. Punta Mango, en El Salvador, puso el broche final al Alas Global Tour 2025 con más de 350 surfistas llegados de 27 países latinoamericanos, asiáticos y europeos, convertido ya en el principal circuito continental de surf. Como ya es habitual, el hawaiano Mason Ho nos sorprende viajando hasta Puerto Rico para probar tablas y descubrir olas, entre ellas una divertida derecha que rompe a los pies de un curioso y colorido espigón. El sudafricano Jordi Smith nos lleva hasta Six Pillars, una ola situada en Port Elizabeth y que debe su nombre a los pilares que formaban parte de la estructura de un antiguo astillero de principios del siglo pasado. El australiano Ethan Ewing prepara la conciencia a la próxima temporada y mejorar el 6º lugar en el Championship Tour. Su estiloso surfing y a la vez explosivo fluye a otro nivel en las olas de Bells Beach y Winky Pop. En algún rincón oculto de la costa de Sumatra, Tosh Tudor encontró una ola que evocaba el dibujo perfecto de Pipeline, pero con la ventaja de un pico limpio sin tráfico de tablas disputando cada serie. La esencia de cualquier viaje de surf es el optimismo. Hay olas perfectas y solitarias ahí fuera, solo es cuestión de llegar a ellas en el instante preciso. Este es el espíritu que transmite un nuevo episodio de Maps to Nowhere. El mundo del surf lamenta el fallecimiento de Íñigo Letamendia, cofundador de la fábrica de tablas Pucas e impulsor a finales de los 80 de los Pucas Pro Zarauz, donde se vieron a los mejores surfistas del momento. Con el recuerdo a quien fue pieza clave en el inicio e impulso no solo de la industria del surf, sino de una forma de ser y estar en el mundo, nos despedimos por esta semana. Más información en flashsurfingmagazine.com.